nuestra última clase de sociales. Entonces, pues ya lo que fue, mentiras. Siempre hay una oportunidad para aprender. Bueno, les comento. Vamos hoy entonces a trabajar un temita que se me había quedado pendiente y casi que se me pasa, pero no, ahí estando siempre firmes. Y tiene que ver, digamos, como la distribución del poder en el Estado colombiano y los mecanismos de participación ciudadana. Son preguntas que salen mucho en el examen, porque pues como les decía yo, pues le interesa saber, bueno, ustedes qué tan buenos ciudadanos son y cómo hemos hecho la tarea nosotros los de sociales en los colegios para formarlos en la ciudad. Este temita a veces pues se ve en los colegios, a veces no, pues porque entre tanto tema, tanta cosa, pero pues bueno, aprovecharemos hoy la oportunidad pues para aprender un poquito más sobre cómo tenemos pues distribuido más bien cómo hemos organizado nuestra democracia, la diferencia entre con otros modelos de democracia que existen. Y pues bueno, como les decía yo, esos mecanismos de participación que nos permiten a nosotros los ciudadanos empoderarnos. ¿Sí? Lastimosamente aquí en Colombia todavía no hemos podido superar esa idea de la democracia representativa, que ahorita les explico qué es eso, y pensamos que nuestro voto, o sea, nuestra participación termina el día que votamos o cuando nos postulamos para algún cargo de estos. Pero en realidad los ciudadanos colombianos tenemos muchas maneras de hacernos sentir, de hacer llegar nuestras inquietudes a los gobernantes, de hacerles saber que no están, o sea, que ellos no son los únicos que tienen la potestad para manejar la toma de decisiones, la apropiación de los recursos, su distribución y todas esas cuestiones. Entonces, vamos a hacer la exposición como siempre y vamos a trabajar algunas preguntitas para reforzar algunas cosas y para mirar ustedes qué tan empoderados hoy de su democracia están. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con nuestra exposición del día de hoy. Bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, chicos, entonces, la Constitución de 1991 va a marcar un antes y un después en la historia colombiana porque, como les explicaba yo, fue una constitución que nació a partir de iniciativas ciudadanas. Es decir, en plena crisis de los 80s, ¿sí? 88, 89, mucha gente reflexionó y dijo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una constitución de más de 100 años? En el 86 había cumplido los 100 añitos. Y aunque la han reformado, la han cambiado, le han metido cositas, igual es una constitución para un país totalmente diferente en el que estamos. Entonces, muchas personas comenzaron a cuestionar y a decir, la Constitución colombiana debería entender la complejidad de la sociedad colombiana. ¿Por qué nuestra sociedad es compleja? Pues porque nosotros estamos conformados por muchos colectivos, muchas minorías, porque el país al modernizarse pues también permitió, por ejemplo, el acceso de muchas personas a la escolarización, también han llegado otras personas a vivir aquí a nuestra sociedad, pues digamos, la economía ha cambiado y eso también pues ha transformado algunas cuestiones sociales. Hemos empezado a entender, o habíamos empezado a entender en ese momento, pues que nuestra sociedad no era toda una sociedad ni blanca, ni católica, ni de clase alta, sino que aquí había de todo, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues nada. Esa constitución, como les decía yo, se va a producir gracias a una convocatoria para que los ciudadanos escogieran a los representantes que iban a hacer esa constitución. Por eso esa es la gran diferencia con las otras anteriores constituciones que ya se habían implementado en el país, porque por primera vez los ciudadanos pudimos participar masivamente, escogiendo a los representantes y pues estos tomando las decisiones. Entonces, por eso esa constitución es tan diferente. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta constitución, les decía yo, hay una gran diferencia con la del 86. Y tiene que ver, chicos, con el hecho de que la constitución del 86 se hizo pensando en una democracia representativa restrictiva.
Recordemos que ellos estaban un poquito sorprendidos porque en el 86, porque pues tanta libertad, según ellos, había hecho que mucha gente no entendiera los principios de vivir en democracia, que todo el mundo quería imponer su posición y bla, bla, bla. Entonces, estos señores conservadores consideraban que había que poner el poder, todo el poder en el presidente, en las instituciones, en la policía, en el ejército y en la iglesia. Entonces, la capacidad de participar de los ciudadanos se limitaba simplemente a escoger al presidente y a los miembros del Congreso, o sea, los senadores y representantes, nada más. Hasta ahí llegaba nuestra ciudadanía. En la Constitución del 91, las personas que la hicieron dicen, claro, hay un enorme problema en nuestro país, y eso quiero que ustedes lo piensen muy bien y les quede muy clarito allá en casita. En Colombia nosotros tenemos un problema y es que pensamos, precisamente porque duramos más de 100 años con una constitución que nos decía eso, pensando en que la toma de decisiones y el destino del país estaba en manos de sus gobernantes. Pero resulta que no, chicuelos. Nosotros partimos de un concepto que es el de la soberanía popular. Nosotros todos los colombianos y colombianas que vivimos en este sufrido país, tenemos el poder de tomar decisiones. Pero como somos 40 y pico millones, ¿sí? Todos diferentes, todos pensando de maneras distintas, pues es imposible que haya una democracia real en ese sentido, que todos podamos participar tomando decisiones, porque si no esto se nos volvería un caos. Entonces, entendemos que nosotros cuando escogemos a nuestros gobernantes, les damos un voto, no solo el voto físico, sino un voto de confianza. Ellos se comprometen, ¿cierto?, a que si son elegidos, a cumplir con las promesas que hicieron en sus campañas, y esas promesas, pues, en últimas, lo que hacen es reflejar, pues, nuestros intereses, ¿sí? O sea, si yo voto por un candidato animalista que me dice que va a luchar para erradicar las corridas de toros, para evitar las peleas de perros, para acabar con los criaderos de mascotas para la venta, pues yo estoy confiando en que esa persona, cuando llegue al Congreso, llegue al Senado, o si es alcalde, o si es gobernador, o si es presidente, pues luche por los derechos de los animales, ¿cierto? Y si esa persona, por ejemplo, comienza a impulsar proyectos que son todo lo contrario a lo que él prometió y por lo cual yo voté, pues que yo tenga la capacidad de decirle a ese señor, hey, pilas, parce, hey, ¿qué pasó? O sea, usted se comprometió a erradicar, por ejemplo, las corridas de toros, y ahora usted está aprobándole una exención de impuestos a las corridas y a los empresarios de las corridas de toros. Entonces, papi, ¿qué pasó ahí? La Constitución del 91 nos va a dar las herramientas para hacerle seguimiento a ese tipo de cosas, ¿sí? Para preguntarle a nuestros gobernantes, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Cuestionarlos por ciertas acciones. ¿Sí? Y además, para que nos escuchen si nosotros nos estamos dando cuenta que ellos están desconectados de su electorado. Entonces, la Constitución del 91 plantea lo siguiente, chicos, así rápidamente. Ustedes recordarán que allá en primaria vieron que el Estado democrático y en la República de Colombia, el Estado se divide en 3 ramas del poder, que son la ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Se acordarán ustedes que en las evaluaciones siempre les preguntaban cuáles son las 3 ramas del poder político? Y los niños muy juiciosos respondían, ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Eso qué es? Que en nuestro Estado reconocemos que el Estado tiene todo el poder para administrar la sociedad. Pero si una persona o si un grupo de personas tienen el poder del Estado, pues puede ser peligroso y además no deseable, porque nosotros lo que necesitamos es garantizar que todos los integrantes de nuestra sociedad tengan la posibilidad de verse representados. Entonces, para evitar que un solo grupo o una persona capturen el poder y gobiernen para sus propios intereses, dividimos ese poder en 3 partecitas. Un poder para mandar, un poder para hacer leyes y un poder para hacer justicia. Esa es la división, ese es el sentido, el significado de dividir el Estado en 3 ramas. De esta manera garantizamos, ¿sí?, que personas de distintos grupos de la sociedad participen en esa parte ejecutiva, en esa parte legislativa y en esa parte judicial. De tal manera, no como se está pasando en este momento, que el presidente ponga a todos sus amigos, entonces sus amigos están en el Congreso, sus amigos están haciendo justicia, y pues entonces pasa lo que está pasando en este momento, lastimosamente,
que entonces, pues, por ejemplo, una ministra embolata 70 mil millones de pesos y no pasa nada. ¿Sí? Porque, ¿qué debería pasar en nuestra sociedad y en nuestra democracia? Bueno, voy a hablar desde la parte ideal, ¿sí? Porque, como les digo, pues, nuestra realidad nos está mostrando otras cositas. Entonces, en la parte real debería haber una persona que se encarga de esa rama ejecutiva, que es el presidente, apoyado por el vicepresidente, y a su vez, entonces, pues como el presidente no se las sabe todas, pues las distintas partes de su gestión están divididas y apoyadas en los ministerios. Entonces, por eso tenemos Ministerio de Vivienda, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y todas esas cuestiones. ¿Listo? Y a nivel local, pues el presidente manda en el país, pero pues obviamente en un país tan grande no se puede meter en todo. Entonces, por eso, nuestro país se divide en unidades más pequeñas, que son las gobernaciones, y a su vez, esas, o sea, que son los departamentos, comandados por las gobernaciones más bien, y esos departamentos se dividen en municipios que son liderados por las alcaldías. Entonces, alcaldes, gobernadores, ministros, presidente y vicepresidente son los que se encargan de ejecutar y administrar el Estado en nuestro país. ¿Listo? La rama legislativa, que está conformada por el Congreso, es la que se encarga de hacer las leyes. Uy, perdón, aquí se me fue. Listo. Entonces, el Congreso está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. En el Senado escogemos representantes a nivel nacional, ¿sí? Como hacer leyes es tan complejo, ¿sí? Porque pues tenemos que administrar nuestra sociedad y esa sociedad se administra a través de las leyes. Pues nosotros necesitamos asignar, o sea, sabemos que hay leyes que son específicas para todo el país y hay leyes que están enfocadas para ciertas cosas mucho más específicas y para, digamos, para el desarrollo de las regiones. Entonces, por eso escogemos para el Senado los que se van a encargar de esa parte grande, de esas leyes grandes, ¿listo? Nacionales, las que son como de mayor amplitud. Y en la Cámara de Representantes, ¿sí? Vamos a escoger, tenemos la posibilidad de, el país está dividido por zonas, y cada zonita tiene la posibilidad de escoger a un número de representantes. Si no me equivoco, creo que Bogotá tiene 5 representantes, porque es una ciudad muy grande, la capital y todo eso. Y así las regiones. De esta manera garantizamos que desde cada partecita de nuestro país tengamos la voz de las personas que viven allí. Entonces, para eso está la Cámara de Representantes. Bueno. Y en la rama judicial encontramos toda la parte de la administración de justicia. ¿Sí? Es muy importante porque la cuestión de la justicia es lo que permite que nuestra sociedad pueda seguir adelante. ¿Sí? Y que todos esos conflictos que son naturales, que son normales, que se den en toda convivencia humana, pues se puedan arreglar de la mejor manera y de esta manera pues establecer también, garantizar la seguridad, la integridad, el valor de la vida humana en nuestra sociedad. Entonces, para eso está la rama judicial. Entonces, la rama judicial pues, está conformada por todo el conjunto de jueces, tribunales, fiscales que se encargan de la administración de la justicia. Pero a su vez, ¿sí? Y como una forma de garantizar que quienes están en la parte ejecutiva y en la parte legislativa no la embarren, tenemos una Corte Constitucional que se encarga de revisar que todas las leyes y normas de este país, chicos, todas las leyes y normas de este país respeten la Constitución. Pongo un ejemplo. En el Congreso, un representante de la Cámara dice, mire, en Bogotá tenemos un problema y es que los niños de los colegios públicos son ñeros, son fastidiosos, son ladrones, son prostitutos, se fuman marihuana, se inyectan las cocaínas y todo eso. Entonces, una razón de eso es porque les permiten que vayan con el pelo largo, con piercing, con tatuajes y todo eso. Entonces, vamos a sacar una ley que dice que en los colegios oficiales los niños no pueden, los varoncitos no pueden usar el cabello largo, ni piercing, ni nada de esas vainas. La Corte Constitucional, ¿sí?, coge y examina esa ley y dice, hey, parceritos, el Congreso, resulta que la Constitución protege la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia.
ustedes no pueden prohibir ese tipo de cosas porque estarían vulnerando la capacidad de las personas para decidir sobre sus propios cuerpos. Por lo tanto, esa ley no pasa. Esa es la función de la Corte Constitucional. ¿Listo? La Corte Suprema de Justicia se encarga de analizar ciertos casos que son, digamos, son demasiado importantes. O sea, por ejemplo, una cosa es que a mí me robaron en el Transmilenio, ¿cierto? Yo pues voy a la fiscalía y pongo la denuncia. Sí, me robaron dentro del Transmilenio y nadie hizo nada y había un policía ahí, no me ayudó y antes la gente se burló y todo eso. Bueno, pongo la denuncia. Digamos que ese es un caso común, ¿sí? No por eso menos grave, es un caso común. Pero que, por ejemplo, un expresidente de la República haya subido al poder gracias a dineros de narcotráfico y que haya subido porque resulta que mandó matar al otro candidato a la presidencia. Eso, digamos, bueno, pasaron los años y alguien lo descubrió, entonces, ¡pum! Ese caso específico lo va a mirar la Corte Suprema de Justicia, porque es una cosa muy, digamos, como de otros niveles. Que resulta que una multinacional quiere demandar a la ciudad de Bogotá porque no le dejaron construir algo y esa construcción iba a afectar a un poco de gente. Entonces la multinacional demanda, bueno, entonces eso va a la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Como los jueces se equivocan, ¿sí? Como el que tiene boca se equivoca, pues entonces, y más en este país, pues resulta que hay un grupo de jueces que se encargan de vigilar y de juzgar a los jueces. ¿Quiénes son? El Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, estos tíos son los que se encargan de controlar, vigilar, juzgar y castigar a los jueces que la embarran en su ejercicio, ¿sí? Y vigilan a los otros. Entonces, esa es una cosa muy bonita que tiene nuestra Constitución. Los jueces no pueden actuar y simplemente ya, ¿sí? Porque pues ha pasado y sigue pasando que muchos jueces pues son sobornados o son amenazados, ¿sí? O tienen intereses específicos y pueden legislar a favor o en contra de sus amiguitos, ¿sí? Y produciendo pues daños para nuestra democracia. Entonces, para eso está la Corte Superior, el Consejo Superior de la Judicatura. Y el Consejo de Estado es el que se encarga de asesorar al presidente, porque resulta que en nuestro país el presidente también puede proponer leyes, ¿sí? Y también puede impulsar esas leyes. Entonces, y además pues el presidente también emana decretos y cosas así. Entonces, por ejemplo, el decreto de emergencia sanitaria, cuando se estalló la pandemia, pues eso es un decreto que sacó el presidente, donde da una serie de órdenes, de disposiciones para manejar al país mientras se daba todo este primer brote del COVID. Entonces, el Consejo de Estado es el que se encarga, ¿sí?, de asesorar al presidente en ese tipo de cosas. El presidente no se las sabe todas, por más pilo que sea. Haya estudiado 6 semestres de Derecho en la San Marino, necesita el Consejo de Estado para que lo asesore. ¿Listo? Bueno, entonces, la idea es que, por ejemplo, ¿sí?, todos estos bicharejos, los de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, sean elegidos, estos son elegidos entre el Congreso y el presidente. Entonces, por eso es importante que haya representación de distintos sectores políticos en el Congreso, especialmente. Por eso es que es tan importante votar por congresistas, chicos. O sea, el poder, y se los digo yo acá, el poder no lo tiene ni siquiera el presidente. O sea, el presidente sí porque manda. Pero si el Congreso fuera bien elegido, tendría la posibilidad de ponerle el tate quieto al presidente. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que pues, desde presidencia se favorecen y se hacen pactos con los congresistas, la famosa mermelada, ¿sí?, donde el presidente pues, le garantiza a los miembros del Congreso nombrar a un ministro por acá, a un superintendente, a un gerente de alguna de las unidades administrativas especiales, a personajes, o sea, a los familiares, amigos, ¿sí?, en puestos del gobierno. Entonces, por eso ustedes, si le echan un ojito, se van a dar cuenta que es muy común encontrar que la esposa de un congresista, o más bien, la hermana de la esposa del congresista X está de embajadora en Alemania,
¿sí? Oh, qué casualidad, qué curiosidad, ¿no? Entonces, el punto es que si nuestra democracia funcionara bien y nosotros votáramos bien, pues el Congreso tendría un gran poder en nuestro país. Pero bueno, el hecho es que entre la rama ejecutiva y la rama legislativa escogen a varios aquí de la rama judicial. Por ejemplo, los de la Corte Constitucional, los magistrados, que son esos jueces, esos abogados súper durísimos, los que más saben de leyes en este país, se postulan, ¿sí? Y el Congreso, la rama ejecutiva, propone, ¿sí? Dice, mire, este personaje, súper bien, súper pilo, yo creo que estaría bien para la Corte. El Congreso es el que se encarga de elegirlos. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que si escogemos representantes nacionales y escogemos representantes regionales, pues que haya suficientes voces diversas, diferentes, para poder tomar la mejor decisión. Pero lastimosamente en nuestro país votamos por un tamal, votamos por una teja, votamos por ladrillos, y pues por eso es que tenemos el Congreso que tenemos y por eso escogen a los que escogen en estas ramas. Bueno. Además, la Constitución dice, bueno, tenemos los tres poderes, se supone que son independientes, pero, necesitamos tener ojitos extra sobre las acciones de los que pertenecen a estas tres ramas. Entonces, la Constitución planteó la existencia de algo que se llama los organismos de control, que están conformados por el Ministerio Público y por la Contraloría General de la República. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Ministerio Público? Y póngale mucha atención. El Ministerio Público se va a encargar, por un lado, de vigilar que todo el que trabaja para el Estado cumpla con sus funciones y de investigar aquellas situaciones o aquellas acciones que rompen la ley o que van en contra de las funciones que se le asignan a esos agentes. ¿Listo? ¿Quién se encarga de estudiar eso? La Procuraduría General de la Nación. Son ellos los que se encargan de mirar que todos estos bicharejos, rama judicial, rama legislativa, rama ejecutiva, estén actuando bien. El presidente se robó la plata. Bueno, ahí es donde la Procuraduría mira a ver, ¿qué es eso? El presidente nombró de embajador en Alemania a la esposa de un congresista, ¿sí? Y a cambio de eso, el congresista lideró una ley para aumentarle el sueldo al presidente. Bueno, entonces ahí es donde la Procuraduría comienza a investigar y comienza a analizar qué pasó ahí. Y descubren que finalmente fue una cuestión ahí, que entonces por eso le aprueban la ley al presidente y le nombran a la cuñada, al senador, en Alemania como embajador. De eso se encargan los procuradores y procuradoras. Y la otra función del Ministerio Público es garantizar que los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas colombianos se cumplan, ¿sí? Y que el concepto de dignidad humana en Colombia sea una realidad. Para eso se encarga el defensor del pueblo. Entonces, el defensor del pueblo tiene una misión. La Constitución del 91 dice que el Estado está en función de garantizar los derechos y garantías de todos los ciudadanos colombianos. Pero pues como ustedes saben que vivimos en Colombia y aquí nos vulneran todo el tiempo los derechos, pues entonces tenemos un defensor del pueblo que se va a encargar de eso, ¿sí? En teoría, si nuestro defensor del pueblo sirviera para algo, porque aquí yo les hablo de la realidad versus el idealismo, el defensor del pueblo debería haber estado al frente de todo lo que sucedió durante el paro nacional. Entonces, estar mirando qué fue lo que pasó, cómo así que la fuerza pública se extralimita en sus funciones y tortura, golpea, asesina a personas que aparentemente están en manifestaciones y en manifestaciones pues de todo tipo, tanto pacíficas como violentas. Y también, bueno, cómo así que hay policías heridos, cómo así que hay personal de la policía y del SMAT agredidos por manifestantes. Bueno, parece que está pasando acá. Ahí es donde el defensor del pueblo debería estar. El defensor del pueblo debería estar investigando lo que está pasando con los exguerrilleros de las FARC que firmaron los tratados de paz y que están siendo asesinados. El defensor del pueblo debería estar liderando las investigaciones y acción, poniendo alertas sobre los líderes sociales que están siendo asesinados a lo largo y ancho de nuestro país. El defensor del pueblo es quien debería estar diciendo, oiga, ¿cómo así que están desplazando otra vez campesinos?
¿Sí? ¿Cómo así que estas personas que están reclamando las tierras que perdieron durante el conflicto armado están siendo asesinadas? ¿Cómo empresas están destruyendo o están arrasando, por ejemplo, o los narcotraficantes o los grupos armados están arrasando selva en zonas especialmente protegidas? Eso es lo que debería estar haciendo la Defensoría del Pueblo, además de hacer capacitaciones, de estar enseñándole a la gente cuáles son sus derechos, cómo se defienden, a quién pueden acudir cuando se vulnera un derecho humano y todas esas cuestiones. Pero bueno, estamos en Colombia. El otro gran ente, la otra gran institución que le ayuda digamos, a controlar la acción de los poderes públicos es la Contraloría General de la República. La Contraloría es la que se encarga de investigar y de estudiar cómo los dineros públicos se están gastando y se están ejecutando todas las acciones que se proponen en el presupuesto general de la República. Entonces, los contralores se encargan de vigilar, revisar con lupa todos los contratos, las licitaciones, los gastos que se hacen a nivel estatal. Esa es la función de la Contraloría. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, que el Ministerio de las TICs perdió los 70.000 millones de pesos por el contrato ese que está generando tanto escándalo. Pues la Contraloría es la que tiene que entrar a mirar qué pasó con esa plata, ¿sí?, sacar las conclusiones y mandarle el mensajito a la Procuraduría y decirle, mire, compadre, nosotros investigamos y nos dimos cuenta que los culpables son X, Y y Z, que son funcionarios públicos. Entonces, Contraloría y Procuraduría se complementan, porque la Contraloría está muy pendiente con su lupita mirando cómo se gastaron la plata los funcionarios públicos y le está soplando, echando allá chisme a la Procuraduría para que ésta investigue a esos funcionarios. ¿Listo? Los otros organismos estatales que también hacen parte de la estructura del Estado son los que se encargan de las elecciones, que eso es vital en la democracia. Entonces tenemos el Consejo Nacional Electoral que nos dice cuáles son las reglas de juego para hacer la elección de cargos públicos. Y por el otro está la Registraduría General, que se encarga de certificar quiénes somos ciudadanos en este país. Entonces, por eso cuando ustedes, si ya cumplieron los 18 o si los van a cumplir, pues les toca sacar cita ya a la registraduría de su zona para que les entreguen su cedulita, ¿sí? Allá ustedes fueron, sacaron su tarjeta de identidad, ante una registraduría es que uno va, o sea, digamos, la registraduría es la que se encarga de sacar el registro civil cuando usted nace. Entonces, cuando usted tenga sus bendiciones, pues va a tener que registrarlas ante el Estado y decir, mire, esta bendición que me llegó es ciudadano colombiano porque es hijo mío y yo soy colombiano, tengo mi cédula que me acredita como ciudadano, aquí está la cédula de la mami o del papi, y vengo a decir que este chinito, este chamaquito, es un ciudadano colombiano también. ¿Listo? De eso se encarga la registraduría. Hay otras más, pero no me voy a detener en eso. Además de, digamos, de esta distribución del Estado, que en teoría debería funcionar, ¿sí? Debería funcionar y sería muy chévere, pero pues estamos en Locombia, donde la corrupción, donde la élite, pues, hace lo que ya hemos visto en nuestras clasecitas de historia. Pues hay unos mecanismos que nos permiten a nosotros los ciudadanos participar en la toma de decisiones, ¿sí? Como les digo, no es solamente los organismos de control como la Procuraduría o la Defensoría o la Contraloría, no son solo los miembros del Senado, no solo el presidente, no son solo los jueces los que se encargan de la administración del Estado, nosotros también vamos a participar. Y esos son los famosos mecanismos de participación ciudadana, que es que nosotros como ciudadanos nos involucramos activamente en los procesos de toma de decisiones públicas. Entonces podemos proponer, podemos vigilar, podemos acompañar, podemos cuestionar lo que está haciendo el Estado. Entonces, bueno, la Constitución planteó una serie de mecanismos para que nosotros podamos acceder a esa toma de decisiones. ¿Y cuáles son? Entonces, el primero son las veedurías ciudadanas. Me quito este letrerito chimbo que no me deja ver. Bueno, entonces, las veedurías ciudadanas, chiquitos,
puntos de ciudad que se pueden conformar de manera autónoma para hacer acompañamiento de procesos y desempeños de la gestión pública. Entonces, son grupos de ciudadanos que, digamos, la condición es que sean ciudadanos colombianos, que sean mayores de edad, por supuesto, ¿no? Y que tengan ciertos conocimientos de lo que ellos van a investigar. Entonces, estas veedurías ciudadanas se conforman para analizar algunos aspectos de la gestión del Estado. Les voy a poner un ejemplo. En Bogotá, el manejo de la seguridad es un desastre. Entonces, un grupo de ciudadanos, digamos que conocen de políticas de seguridad, que han trabajado el tema, que conocen de la situación, que han visto experiencias de otros países, se unen y comienzan a hacer un acompañamiento para mirar cómo el distrito, cómo la alcaldesa ha manejado la seguridad de la ciudad. Entonces analizan las campañas, los planes, los programas que la alcaldía de Bogotá ha implementado para mejorar la ciudadanía de los bogotanos. Y además pues comparan con las propuestas que la alcaldesa planteó cuando se lanzó como candidata y luego de su plan de gobierno. Entonces, estas veedurías cogen y analizan, tienen, por ser veedurías ciudadanas, se tienen que registrar y toda la cuestión, tienen derecho a pedir la información. Entonces le dicen a la alcaldía, bueno, mire, nosotros nos constituimos en veeduría ciudadana, parcerita, pásenos toda la información que necesitamos. Es obligación de la alcaldesa mostrarles los documentos. Pues obviamente si ya son cosas de seguridad nacional, pues ahí hay unas restricciones. Pero nosotros podemos ver, entonces resulta que la alcaldesa dice, no, es que yo este año me gasté 1.000 millones de pesos en mejorar la movilidad de los policías para que estos tuvieran más carros y más motos para que se movieran por toda la ciudad. Entonces, la veeduría descubre que esa plata se gastó en comprarle camionetas a los generales de la policía y no para las motos de los patrulleros. Entonces la veeduría dice, hey, parcerita, sí, se gastaron 1.000 millones, pero para comprar camionetas ultra lujosas para desplazar a los generales. Y las motos y las bicicletas y las patrullas y las camioneticas esas donde lo llevan a uno a la UPJ, ¿qué pasó, mami? ¿Sí? Entonces la veeduría ciudadana es la que se encarga de eso. Muchas veedurías que se han hecho en este país han destapado casos de corrupción porque es eso, o sea, los alcaldes plantean, que eso lo vamos a ver ahorita, en sus rendiciones de cuentas que hicieron tales cosas, ¿sí? Y resulta que cuando van a ver descubren que la plática nunca se vio. Entonces dicen, no, construimos 5 colegios. Cuando van a ver no construyeron ni uno. Entonces, para eso sirven las veedurías ciudadanas. Bueno, las audiencias públicas. ¿En qué consiste eso? Todos nuestros gobernantes y todos nuestros funcionarios públicos están en la obligación de escuchar a los ciudadanos, en especial cuando se van a tomar ciertas decisiones. Entonces, son espacios que abre el Estado para escuchar a las personas. Entonces, por ejemplo, en Fontibón van a construir una avenida y esta avenida va a atravesar por la mitad de la localidad. Entonces, esto va a mejorar en teoría la movilidad de los ciudadanos, pero digamos que va a pasar por toda una serie de humedales y va a pasar al ladito de la iglesia del Parque Fontibón. Entonces, muchas personas dicen, hey, eso está como, o sea, espere, cuéntenos cómo es el proyecto y para nosotros poderlo, pues, para poder mirar a ver si sí o si no. Entonces, ahí, en esas audiencias públicas, el Estado, en este caso el alcalde menor, se encarga de explicar cómo va a ser el proyecto, qué va a pasar con los terrenos, para qué sirve, cuál es la función de esa avenida, toda esa cuestión, y la gente puede participar. Entonces, alguien dice, hey, pero es que esa avenida va a pasar por un humedal, va a destruir el humedal. ¿Sí? Otro dice, oiga, pero es que esa avenida va a pasar por todo el frente de la iglesia, eso no va a dañar eso que es un símbolo arquitectónico y o es parte del patrimonio histórico. O otros dicen, no, eso va a pasar al lado del colegio X y ahí hay niños de preescolar, eso no los afectaría porque pues imagínense, no sé qué, bueno, para eso son las audiencias públicas. Sí, digamos, son como especies son espacios que pone el Estado y que es su obligación hacerlos para escuchar a la gente para la toma de decisiones. Estas audiencias públicas se hacen todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pues que uno
nosotros los ciudadanos, como les decía, no estamos pendientes de esto, ¿sí? Son muy pocas las personas que de verdad están ahí como, pues, más que todo son como personas muy desocupadas a veces, que sí están como pendientes digamos, de este tipo de espacios. Todo el tiempo los hacen, pero nosotros nunca nos enteramos. Y también pues al Estado no es que le convenga mucho publicitar esto. Entonces, después por ahí nos entera que hubo audiencia pública para tal cosa, o cuando hacen un proyecto y uno dice, pero ¿por qué hicieron eso y no consultaron? Dicen, no, nosotros hicimos audiencia pública. Nadie se enteró. La rendición de cuentas, chiquitos. Todos los años los funcionarios públicos que manejan dineros del Estado deben dar un informe público donde cuenten qué hicieron con la plata y cómo fue su gestión. El caso más claro, nuestros rectores. Ustedes que estudian en colegio público, bueno, hay de pronto alguno que otro que de los pilos los habrán citado a las rendiciones de cuentas que hacen las rectorías cada año. Eso creo que lo hacen es como en marzo, abril, creo que es que lo tienen que hacer. Entonces el rector cita papás, cita estudiantes, cita profesores, cita miembros de la comunidad y les cuenta en qué se gastaron la platica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí es donde ustedes, los que se le postularon para contralores o para cabildantes o para personeros, tienen que estar aguas, porque ahí es donde se ve cómo fue la gestión del rector y qué platica que le llegó al colegio. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno está pendiente. Por ejemplo, los ministros, los secretarios por ejemplo, aquí en Bogotá, la educación hace su rendición de cuentas anual y dice, bueno, ¿qué hicimos este año con la platica? La alcaldesa, por ejemplo, hace su rendición de cuentas anual, dice, mire, esto fue lo que hicimos, chuchuchu. Esa es una obligación de todos los funcionarios públicos. Ahí nosotros los ciudadanos podemos darnos cuenta de si están haciendo o no y cumpliendo con lo que se comprometieron cuando llegaron a ese cargo público. Bueno, aquí ya pasamos a otra cosa mucho más interesante y tiene que ver con la capacidad que tenemos los ciudadanos para proponer leyes. Entonces, no es solo el presidente y sus amigos, no es solo el Congreso, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes los que proponen leyes en este país. Los ciudadanos tenemos la posibilidad, chicos, de unirnos en grupos y presentar proyectos de actos legislativos, o sea, borradores de leyes, para que el Congreso o las asambleas departamentales o los consejos municipales o distritales o las juntas administradoras locales las estudien, los analicen y si ven que la cosa funciona, construyan la ley y la aprueben. Entonces, para eso sirve la legislativa. Entonces, la idea es que esto se propone, o sea, esto es a través de recolección de firmas, se deben recoger 5% de firmas con base en el censo electoral, es decir, con cuántas personas pueden votar en este país. Entonces, estos señores hacen campaña, ¿sí? Recolectan las firmas, eso hay pues unos pasos, hay unos formatos, toda la cuestión, y eso se inscribe ante, creo que la registraduría, creo que la que se encarga, y hacen llegar, dependiendo de la situación, ese proyecto de ley a las instancias para que las estudien y las aprueben. En estos días hay una iniciativa popular legislativa con respecto a la prohibición o por lo menos el control de las bebidas azucaradas en nuestro país. Porque hay un grupo de padres de familia, acompañado de varios científicos, que están peleando porque las bebidas azucaradas son nocivas para la salud, lo están respaldando con estudios científicos, y dicen que es el colmo que en nuestro país esas bebidas azucaradas sean muy baratas, o sea, sea más barato comprarse una gaseosa que un jugo natural. O que, por ejemplo, nos digan que tomarse un té es, sí señor, sí, un ley de la comida chatarra. Eso nace por una iniciativa popular legislativa, porque resulta, les cuento un chisme acá para que vean cómo funciona el colombiano. Resulta que, no sé si ustedes vieron que hace unas 2-3 semanitas se murió un personaje que se llamaba Carlos Ardila Luli, que es el dueño de RCN, de Postobón, de varios ingenios azucareros, uno de los tipos más ricos de este país. El tipo hace muchos años, el tipo compró una fábrica de gaseosas, ¿sí? Y entonces el tipo tenía ingenios azucareros
donde se producía el azúcar, y también tenía una empresa de vidrios, de producción de vidrios. Entonces el tipo tenía las botellas, el azúcar y las gaseosas. A partir de ahí, el tipo comenzó a meterle durísima publicidad para que las gaseosas se convirtieran en un producto de consumo masivo. O sea, aquí en Colombia la gaseosa no era masiva, no era de consumo masivo. Nosotros somos un país frutero, entonces pues aquí tomaba era juguito, chichita, guarapito y esas cosas, masato. Bueno, y la polita. Luego entonces, por eso, si ustedes miran, y en especial los canales privados, RCN y Caracol, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay una propaganda de gaseosas. Y en estas propagandas, o por ejemplo estas del té, de Nestí, de todas esas vainas, de Tustí, todas esas jodas, o las de Frutiño, por ejemplo, donde nos dicen que tomar Frutiño es mucho mejor que un jugo porque tiene más vitaminas y es más rico y es más refrescante, ¿sí? Entonces, por eso vemos actores, vemos deportistas ahí haciendo la propaganda. Pero en realidad lo que pasa es que hay hay los intereses de un grupo económico por poner como nutritivo, saludable, refrescante e inofensivo un producto que en realidad afecta la salud de las personas y en especial de los niños. Entonces, problemas que antes les daban a los grandes adultos, como la diabetes, ¿sí?, la obesidad, están multiplicándose en menores de edad. Entonces, este grupo de ciudadanos, de padres y científicos, están denunciando esto y están tratando de impulsar una ley que prohíba o que por lo menos restrinja el acceso a estos productos, ¿sí? En México, por ejemplo, esa ley ya ganó, ya fue aprobada, y allá, por ejemplo, los productos de, por ejemplo, lo que llamamos comida chatarra, no puede tener imágenes bonitas, ni, mejor dicho, o sea, en pocas palabras, no pueden como promocionar esos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el osito Bimbo, no puede salir en esos productos porque pues eso sería como asociar a que es bonito, chévere y todas esas cosas. Entonces, aquí en Colombia se ha intentado y se han puesto tutelas, se han promovido cosas, pero como este señor Attila Lula tenía tanta plata, pues controlaba a los congresistas para que no legislaran en contra. Entonces, por eso le tocó a este grupo de ciudadanos impulsar una iniciativa popular legislativa para que el Congreso estudie este proyecto de ley y lo apruebe. Vamos a ver qué tan bien les va con esa cuestión. Vamos con el referéndum. ¿Listo? A ver que alguien pregunta. ¿Listo? Espérenme que por acá están diciendo, alcanzó a tener con 80 empresas. Sí, señor, ese señor tenía muchísimo poder, la limonada cereza. Sí, señores. Entonces, bueno, ¿qué es el referendo, chiquitos? El referendo es un mecanismo que consiste en llamar a los ciudadanos para que voten. Esto es mediante votación popular. Si se aprueba, si se deroga una ley o un proyecto de ley. Me explico. El Congreso puede legislar, ¿cierto? Pero como les decía yo, pues se puede equivocar o puede aprobar una ley y resulta que 20 años después esa vaina no es procedente. Entonces, lo que hace el Estado, en este caso el presidente o el Congreso puede hacerlo, pueden citar a los ciudadanos para mirar si si una ley que ya está aprobada sigue o se quita, o un proyecto de ley que se está proponiendo pueda ser aprobado o denegado. Para eso es el referendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Esto mentiras, no es el Congreso, miento, es o el presidente o los gobernadores o los alcaldes. Entonces, resulta que ustedes han escuchado hablar del páramo de Santurbán en Santander. Entonces, es un páramo donde es una reserva natural importantísima, de la cual depende los acueductos de muchísimos municipios de esa zona. Y resulta que ese páramo está en una zona donde hay, creo que es carbón, si no me equivoco. Hay alguna cuestión de minerías, en estos momentos se me escapa. Creo que es carbón, si no estoy mal. Entonces, resulta que el Estado quiere entregarle esos terrenos a multinacionales para que los exploten. Los campesinos, líderes ambientales, políticos, muchos ciudadanos de
están en contra de este proyecto porque esto destruiría una reserva natural y afectaría la provisión de agua para los campesinos y bueno, para la gente que vive en esa zona. Entonces recuerden que cuando vimos lo de las ideologías, vimos un tema con eso, ¿no? Y creo que una de las preguntas que analizamos hace poco, entonces, está la postura de quien dice, necesitamos plata en un país que está en la inmunda, y pues qué embarrada que tengamos que meternos con los recursos naturales, pero es pues plata para 48 millones de colombianos, ¿sí? O quedarnos en la inmunda. Y la gente que dice, parce, nuestros recursos naturales son muchísimo más valiosos que toda la plata que se pueda sacar de su explotación. Entonces, por lo tanto, respetemos el medio ambiente. En los municipios que estaban afectados por esta cuestión, en especial en uno, se logró, el alcalde llamó a un referendo para que los ciudadanos de esa región votaran, de esos municipios, votaran sí o no dejaban que las multinacionales explotaran el páramo. La gente se pronunció y votó en contra de la explotación del páramo. ¿Sí? Le han intentado hacer todas las cosas horribles para que la multinacional tenga el permiso, pero hasta el momento no han podido, porque ahí es donde los ciudadanos demostramos nuestro poder, chicos. Esa gente se unió, y además que hubo una unión muy interesante de campesinos, científicos, políticos, figuras, digamos, de influencers, cosas así, gente famosa, que se unió para llamar la atención en torno a esto. ¿Sí? Se hicieron campañas, la gente informó, mostró, mire lo que va a pasar, porque pues la multinacional decía que ellos iban y sacaban eso de la manera más limpia, no iban a dañar el agua. Esta gente fue y demostró que no, mire lo que pasa cuando se hacen perforaciones, mire lo que pasa con el agua, mire lo que pasa con la tierra, y por eso los ciudadanos pudieron ganar ese referendo. ¿Listo? Cuando es un referendo para aprobar una ley o un proyecto de ley, se le llama referendo aprobatorio. Cuando es para rechazar o denegar algo, es un referendo derogatorio. Entonces, les pongo un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, el Congreso aprobó la adopción para parejas homosexuales, ¿sí? Y de repente el presidente dijo, hey, a mí no me parece porque creo que están pasando por encima de las creencias religiosas de muchos colombianos, no sé, creo que hay mucha resistencia, no estamos de acuerdo. Entonces el presidente llama al referendo a todo el país y le dice, bueno, ¿ustedes qué opinan de que los homosexuales tengan derecho a adoptar? Esta ley ya fue aprobada, ya está en vigencia, ¿qué hacemos? ¿La quitamos o la mantenemos? Entonces, en este caso, él llama y la pregunta es, ¿está de acuerdo en que quitemos la ley para que los homosexuales puedan adoptar? ¿Sí o no? Entonces, ese es un referendo derogatorio. Si fuera al contrario, que el presidente diga, bueno, en el Congreso se va a discutir la norma, la ley para aprobar la adopción para parejas homosexuales. ¿Qué opinan ustedes, los colombianos, de este proyecto de ley? Entonces, la gente sale y vota y dice sí o no. Aquí hay un problema, chicos, y lo vamos a ver ahorita con el plebiscito, y es que algunos cuestionan, y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, de qué tan bueno es también someter ciertas decisiones a la gente. Entonces, por ejemplo, están en contra de lo que pasó en Santurbán, dicen, parce, ¿cómo es posible que, no sé, 5,000 personas frenen el desarrollo de todo un país? Lo de Santurbán nos iba a traer plata para todos los colombianos, pero 5,000 personas dijeron que no. Entonces, ¿ahí qué? Alguien preguntaba alguna vez, ¿qué pasaría si nosotros decidiéramos que lo del aborto, lo de la eutanasia, lo de los derechos de los homosexuales sea votado en referendos? Cuando tenemos un país, ¿sí?, que muy probablemente piensa más con el corazón, piensa más con la pasión y no con la razón. Entonces, por ejemplo, un tema como la eutanasia, que es una cuestión bien compleja, que es esto del derecho a morir dignamente cuando uno tiene una enfermedad catastrófica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los sacerdotes, los pastores de iglesias cristianas que están en contra de esto, hacen una campaña, ¿sí?, y terminan imponiéndose sobre una minoría?
O sea, en este caso sería al contrario. Si en el de Santurbán la minoría se impone a la mayoría, ¿qué pasa cuando la mayoría se impone a la minoría? Pero en este caso está afectando los derechos de alguien. O sea, por ejemplo, los que no somos cristianos, los que no somos creyentes. Si yo tengo un cáncer, ¿sí? Y me deja un año tirado en un hospital, muriéndome lentamente con el peor de los dolores, teniendo a mi familia sufriendo, llorando todos los días, pues generando un problema económico porque, digamos, si yo tengo mi esposa y mis hijos y a mi esposa le toca dejar de trabajar para ir a cuidarme en el hospital o en la casa, pues todos se van a ver afectados por esa cuestión. Entonces, ¿yo por qué no podría optar por un suicidio asistido? Todo porque resulta que el 70% de los colombianos pues está a favor del derecho a la vida y que Dios es el único que nos da vida. Pero si yo soy ateo, o si yo tengo una religión donde eso no está mal, porque si de pronto esto, o sea, si esto lo someten a la votación popular, pues muy seguramente la gente va a decir, algunos convencidos, otros manipulados, y van a votar en contra. Alguien preguntaba, ¿qué hubiera pasado si en 1957 hubieran sometido a un referendo la decisión de permitirle el voto a las mujeres? Muy seguramente en un país machista y muy atrasado y analfabeta, la gente hubiera votado en contra de darle el voto a las mujeres. Entonces, algunos cuestionan un poquito esto, o sea, dicen, ¿hasta dónde? ¿Qué puede ser sometido a un referendo? ¿Qué puede ser sometido a un plebiscito? ¿O qué puede ser sometido a una consulta popular? Bueno, la consulta popular es también una votación en la que antes de tomar una decisión, o sea, el referendo es para leyes que ya están o que se van a proponer. La consulta popular tiene que ver con tomas de decisiones, de asuntos que son complejos. Un ejemplo, aquí en Bogotá, varios alcaldes implementaron el día sin carro. Entonces, un día al año la gente no sacaba su carro y se veía obligado o a caminar, usar bici, moto o servicios públicos. En un año, un alcalde dijo, oiga, pues cada vez que hacemos el día sin carros como chévere, es como una oportunidad de reflexión, se bajan los niveles de contaminación, los trancones y todo eso, ¿por qué no lo hacemos obligatorio una vez al año? Ya que no sea solo que porque los alcaldes de turno, sino que se haya una política. Una vez al año se aprueba el día sin carro. Eso se sometió a consulta popular. Entonces, en unas elecciones, no me acuerdo si fue de alcalde o de senador o bueno, alguna cosa, a los bogotanos nos preguntaron si estábamos de acuerdo con dejar el día sin carro obligatorio un día al año de aquí en adelante. Entonces, la consulta popular se hizo, la gente votó por el sí, dejar ese día al año obligatorio, y el alcalde sacó una ley, sacó un decreto donde decía, una vez al año no se saca el carro. Eso es una consulta popular. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, esos son como, o sea, esto es como para tomar decisiones. Otra consulta popular famosa, pero bueno, esa no, en esa época no existía esa figura, pero digamos, fue cuando se hizo la Constitución del 91. Entonces se le preguntó a la gente, ¿usted está de acuerdo con que digamos, se cambie la Constitución y se haga a través de un mecanismo de votación popular? Entonces la gente en las elecciones de presidente del año 90 votaron a favor de eso. Eso es un ejemplo de consulta popular, chiquitos. Para eso sirve. Bueno, entonces, por ejemplo, una iniciativa popular legislativa podría proponer al Congreso también, porque para eso también sirve la iniciativa popular, una consulta popular. Entonces, decirle, someter al Congreso que pregunte sobre ciertos temas, o decirle al presidente, oiga, pregúntele a la gente qué opina de esta cuestión. Para eso sirve la consulta popular. El plebiscito, chiquitos. El plebiscito es similar a la consulta popular, solo que esta la puede organizar o la puede pedir el presidente de la República. ¿Sí? La consulta popular la puede hacer un presidente, un gobernador o un alcalde. El plebiscito solo lo hace el presidente. Y es para aprobar o rechazar una acción o una decisión que el presidente va a tomar o que está liderando el presidente. Esto es solo para el presidente, ¿listo? El más famoso, Chicuelos,
el plebiscito por la paz que impulsó el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, anécdota histórica. El presidente Santos decide, después de muchos años, como ya les contaba en las clases de historia, sentarse con las FARC, ya unas FARC debilitadas, a hacer un proceso de paz. Aceptan, ¿sí? Y en todas las discusiones, pues ellos lo que dicen es, nosotros dejamos las armas, pero si se aprueban ciertas reformas. Recuerden, reforma educativa, reforma agraria, reforma judicial, una cantidad de cosas. Entonces el presidente dice, changos, o sea, esto, digamos, yo tengo el poder, porque la Constitución me lo da, ¿sí? Para que todo lo que yo firme con la guerrilla se convierta en ley y se vuelva de obligatorio cumplimiento. Yo lo puedo hacer porque soy el presidente. Ese poder me lo da la Constitución, ¿sí? Porque esto es una cuestión, o sea, como es una cuestión de paz y como estamos garantizando, bueno, una cantidad de cosas, la Constitución me lo permite. Yo lo puedo aprobar solito. Pero yo me las quiero dar de democrático y quiero saber si el pueblo, si los ciudadanos están de acuerdo o no con esta decisión. El asunto es que aquí es donde aparece el uribismo y utiliza esta cuestión para ganar créditos políticos. Entonces, recuerden que en ese momento Álvaro Uribe Vélez estaba como en baja, muchos de los políticos del Centro Democrático estaban muy cuestionados por escándalos de corrupción, de narcotráfico, de paramilitarismo, y el movimiento político del expresidente Uribe estaba en la inmunda. Entonces, aquí ven una oportunidad, ¿sí?, para sacar popularidad, y dos, porque hay muchas cositas por ahí que pueden ser negativas para ellos. El presidente convoca el plebiscito esperando en que él sí gane, y lo que pensábamos muchos ciudadanos, que era obvio que iba a ganar el sí, que después de 50 años de guerra los colombianos íbamos a decir ya no más, ya no nos demos más en el hocico. Y resulta que, pues, aquí es donde les digo que viene el problema de esta democracia participativa, chicos, para que ustedes lo reflexionen en su casa. Legítimamente, digamos, ganan en las urnas, ganan por 100.000 votos. Votamos cerca de 12 millones de colombianos, los del no ganan como por 100 y pico mil de votos, que técnicamente eso no es nada, o sea, quedamos empataditos, ¿sí? Técnicamente, estadísticamente. Pero estos señores ganan, y ellos mismos lo reconocen, porque el mismo gerente de la campaña lo dice, ganaron porque ellos circularon una serie de mentiras que iban a permitir que los homosexuales se volvieran lo mejor de este país, porque había un punto del Tratado de Paz que hablaba sobre la reparación de las víctimas por violencia sexual. Entonces, que van a traer un rayo homosexualizador a Colombia, y desde los colegios los profesores de FECODE los íbamos a poner el rayo homosexualizador a todos ustedes, y los íbamos a volver trans a todas y a todos, que le íbamos a dar 1.800.000 mensuales a cada guerrillero, y les íbamos a dar cupos en la nacional. Entonces muchos chicos decían, pero ¿cómo así que a mí me toca presentar un examen y no paso, y ahora a los guerrilleros, asesinos, secuestradores les van a dar cupo en la universidad? Y cosas así. Entonces, que nos iban a volver ateos, satánicos, diabólicos, que le iban a entregar el ministerio de Defensa a los guerrilleros. Mejor dicho, una cantidad de mentiras que ellos mismos reconocieron que las hicieron, ¿sí? Entonces pueden buscar por ahí. Y pues lastimosamente, él no ganó. También por mucha gente que fue engañada por todo lo que decía lo que decían en los medios y en los WhatsApp y en las news, todo eso. Entonces, ¿cuál es el asunto? El plebiscito, aunque ganó el no, el presidente embarrada ese pedacito, igual yo tengo todo el poder, lo vamos a aprobar, lo metieron por Corte Constitucional, lo metieron por el lado del Congreso, y finalmente pues el Tratado de Paz se ratificó, pero pues el resto ya ustedes saben lo que ha venido pasando con esas cuestiones. Pero bueno, para eso sirve un plebiscito, aparentemente. Bueno, ya lo habíamos visto. El cabildo abierto es una figura que no se ha implementado mucho acá, chicos, porque sí. Básicamente, ¿en qué consiste el cabildo abierto? Que cuando en una zona, puede ser en el país, en un municipio, en una región, hay un problema bastante grave, los ciudadanos le piden a los consejos municipales, distritales o a las juntas administradoras locales que escuchen a los ciudadanos, ¿sí?
frente a alguna situación bastante como urgente. Entonces, el cabildo abierto es una solicitud para que estos señores, que son los que hacen las leyes a nivel departamental y municipal y citadino, escuchen a los ciudadanos. Para eso sirve el cabildo abierto. Ahorita que tuvimos el paro, algunos estaban proponiendo eso. Decían, necesitamos, por ejemplo, que el Consejo de Bogotá o el Consejo de Medellín o el Consejo de Cartagena o el Consejo de Choachín salgan y nos escuchen, porque pues es imposible que pasen una reforma a la laboral, tributaria, de salud y pensional, y que pues esto no esté, o sea, no nos escuchen a nosotros. Lastimosamente, pues ustedes saben que quienes están en estos consejos, pues en su mayoría son personas que están a favor del gobierno, pues no lo iban a permitir. Y pues muchos no sabemos que se puede hacer este tipo de cosas. Muy bueno, chicuelinos. Entonces, con base en todo esto que acabamos de ver, chiquitos, vamos a responder 3 preguntitas. Entonces, ya saben cómo es la dinámica. 3 minuticos, ustedes leen, ponen su respuesta en el chat y les digo cuál es la respuesta correcta. Entonces, mis bebés, vamos a arrancar con la primera, que es esta. Entonces, pónganle mucha atención, lean con juicio y me entregan sus respuestas en el chat en 3 minuticos. Yo les digo cuando pongan la respuesta, para que no se me ataquen ahí. Entonces, chicos, 3 minuticos a partir de ahora. Bueno, chicos, entonces, por favor, ponemos las respuestas en el chat.
Listo, chicuelos. Bueno, me están diciendo por ahí que la A o la D. Entonces, alguien que haya escrito la D me dice por qué la D. Alguno de ustedes, creo que Mariana fue la que respondió, una de las que respondió D, o Leia, creo. ¿Quién me quiere decir por qué la D? ¿Ninguno? ¿Les comió la lengua un ratón? Profe, lo veo porque pues las leyes actuales son, o sea, hacemos lo que dice la de no como podría ser la A, pero es que no habla solamente de las religiones, sino como de la libertad de expresión, de creencia. Listo. ¿Alguien que haya escrito la A? ¿Por qué crecería que la A? Pues, profe, se supone que en la Constitución dice que Colombia es un país pues, muy diverso también en ese aspecto, ¿no? Que se respeta la libertad de culto. Y bueno, podría que la E también tener razón, pero es que como que se supone que estamos hablando de que protejamos como esa diversidad cultural y no es que no le importa esto, entonces como que suena como más específica y más sentada. Correcto, chicuelos. Miren acá una cosa. Recuerden, chicos, la Constitución está por encima de las leyes, por eso les hablaba yo de la Corte Constitucional. Lo que no está en la Constitución, o lo que la Constitución dice o no dice, es la ley. Por eso se le llama, la Constitución es la ley de leyes. Entonces, por encima de las otras leyes está la Constitución, y la Constitución me está diciendo a mí una cosa: nosotros tenemos libertad de cultos y libertad de conciencia. En la libertad de conciencia se incluye el hecho de que yo puedo creer y pensar en lo que a mí se me dé la gana. Si yo creo que King Kong existe y es mi Dios, ¿sí? Pues yo tengo toda la libertad de salir y publicar en Facebook y hacer un post en torno a King Kong, ¿sí? Y ponerme una camiseta de King Kong diciendo King Kong es Dios. Es mi conciencia, que esté medio chafareto, que esté consciente de lo que estás diciendo, bueno, eso ya es problema mío, porque es mío, ¿sí? Es mi conciencia, es mi creencia. Y asimismo, si yo fundo la iglesia de King Kong, pues entonces yo tengo derecho a montar mi iglesia, predicar la palabra del señor King Kong y kingkonizar a todo el mundo, pues los que se dejen, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí estaría la libertad de cultos, y el Estado no me puede decir a mí, oiga, parce, es que eso iría en contra de la religión cristiana, que es la mayoría. Parce, de malas, porque es mi religión, es mi conciencia, es mi creencia, ¿sí? Siempre y cuando yo no promueva que entonces matemos a todos los que no sean kingkonizados, pues ahí sí ya, ¿sí? O que si yo digo que según la ley de King Kong podemos sacrificar bebés, pilas, porque usted ahí está violándole el derecho a la vida, y más a un menor de edad. Entonces, el asunto es que en este caso, chiquitos, ¿sí? Entonces, el Congreso, o sea, bueno, se propone en el Congreso una ley que condenaría el satanismo, lo prohibiría en el país, bajo el argumento de que es contrario a las creencias religiosas de la mayoría cristiana colombiana. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que se está violando en un principio? El derecho a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia. Entonces, en este caso, lo más tenaz de todo es que está en contra de la Constitución. Ahí es donde la Corte Constitucional llega y les dice a los señores congresistas, les dice: papitos, recuerden que la Constitución garantiza la libertad de cultos, entonces ustedes no pueden promover ese tipo de leyes. Y como muy bien lo decía aquí el compañero, hay un problema con la ley, claro, o sea, digamos que contradice las leyes actuales. Entonces uno podría decir, ahí está la Constitución, ahí está un decreto reglamentario que habló sobre, por ejemplo, la enseñanza de la religión en los colegios y todas esas cuestiones. Pero entonces, cuando dice que es un asunto privado que no interesa al Estado, pilas. O sea, el Estado, sí, claro, o sea, es un asunto privado, pero el Estado no se puede desinteresar en estos asuntos porque el Estado está en la obligación de
o sea, y eso es una de las cuestiones que tiene la Constitución del 91, de garantizar que todas las personas tengan, o sea, no va a privilegiar una religión como lo hacía antes, pero tampoco va a decir, bueno, pues que le pase lo que quiera. No, va a garantizar que todas las personas puedan ejercer su culto, su creencia o su no creencia con tranquilidad en el país. Entonces, pilas con eso, manitos. Aquí en esta, la respuesta era la A. ¿Por qué? Porque primero que todo está yendo en contra de la ley de leyes del país, que es la Constitución. Siempre en Colombia todas las leyes deben respetar, o sea, deben partir de lo que dice la Constitución. Por eso ustedes cuando lean noticias por ahí van a escuchar, no, que tal ley dice que ¿cómo es? Inconstitucional. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución. Listo, mis nenes preciosos. Vamos con la segunda. Entonces, 3 minuticos, nuevamente, arrancamos. Bueno, chicuelinos, respuestas en el chat. Listo. Sí, sigan ahí, sigan votando los que faltan. Bueno, chicuelos, entonces la people ha hablado. Pues como ustedes muy de manera muy inteligente lo han mostrado en el chat, la respuesta es la C. O sea, sí es
facilísima, botadísima. Estas preguntas que les traje hoy salieron en el cuadernillo del ICFES del 2019. Entonces, estas son de así sacaditas de directamente de los cuadernillos del ICFES. Entonces, para que vean ustedes más o menos cómo es las preguntas de este tipo, ¿no? Entonces, nada, vamos en este caso, este es un ejemplo clarísimo de para qué sirve un referendo. Entonces, en el caso de Colombia, que pues esto ha sido un tema súper recurrente, que ha generado ríos de tinta, post en las redes sociales, debates y toda la cuestión, y es, en el país la Constitución prohíbe los castigos excesivos, porque van en contra de la dignidad humana. Esos castigos excesivos son la pena de muerte, la cadena perpetua, las condenas de más de 50 años, ¿sí? Porque se considera que la dignidad humana le pertenece a cualquier ser humano, independientemente de si esté atentado contra la dignidad de otros seres humanos. Esto genera muchas polémicas, chicos, porque pues algunos consideran que cómo es posible que si un violador coge y viola a un bebé de 2 meses y luego lo mata a patadas, pues cómo no merece la muerte y no merece un castigo horrible. Pues la cuestión es, y eso es para que lo tengan en cuenta cuando ustedes vayan a responder el ICFES, ¿cuál es el espíritu de esta prohibición de la pena de muerte? Que nosotros no podemos disponer de la vida de otros seres humanos, ¿sí? Y pues digamos menos el Estado puede hacer eso. En este caso, sí, por eso les digo, no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua, no hay condenas como las de Estados Unidos de 250 años, que es básicamente una cadena perpetua, porque se considera que eso iría en contra, ¿sí?, del principio de la dignidad humana. Esa es la primera, digamos, como cuestión. La segunda, ¿sí? O sea, porque lo que dicen es, como Estado no podemos vulnerar la dignidad humana porque eso permitiría que otros dijeran, por ejemplo, la guerrilla. ¿Sí? Entonces la guerrilla decía, pues yo puedo matar a un ricacho porque pues es rico y es un hijo de madre representante de la élite, de la oligarquía, entonces por lo tanto pues matar a un ricacho o matar, por ejemplo, al Álvaro Uribe Vélez, pues es como parte de la revolución. No, porque es un ser humano, independientemente de quién haya sido, de su ideología, de sus acciones, es un ser humano. 2, aquí hay un problema en Colombia y es con la administración de justicia. ¿Qué pasaría, mis pipiolos, si a ustedes un día, su novio o su novia, por venganza, la típica novia o novio tóxico, los demanda por abuso sexual y va y pone y convence a la familia, convence a sus amigos, todo, y saca y dice que ustedes violaron a esa persona y que a ustedes los condenaron a muerte por violación? En un país donde las leyes no es que funcionen muy bien, la administración de justicia no funcione muy bien. Entonces también por eso mismo muchos dicen, hey, pilas con este tipo de cosas, porque pues en un país donde no se garantiza una adecuada administración de justicia, donde si usted no tiene para un buen abogado, a usted lo pueden condenar fácilmente, pues imagínese a una cuestión de pena de muerte o cadena perpetua, ¿sí? Entonces, pues, ojo con eso, manitos. Entonces, por eso, en este caso, si el Estado quisiera reformar la Constitución para imponer la pena de muerte, este es un caso donde el Estado le pregunta a los ciudadanos y les pide que voten a favor o en contra. Como esto es una cuestión para cambiar la Constitución, la ley de leyes, se haría un referendo constitucional. ¿Por qué se le llama así? Porque en este caso, ¿sí?, tiene una característica particular, no es cualquier ley, es modificar la Constitución como tal. Entonces, cuando yo voy a votar, yo tengo que tener en cuenta que no estoy cambiando un decretico, una ley, un código normalito, sino estoy cambiando a toda la Constitución y que esto puede tener consecuencias a futuro. ¿Listo? Entonces, y en este caso es una norma que ya está vigente. Por lo tanto, esto es un referendo. No puede ser plebiscito porque no es una decisión del Estado, ¿cierto? No se puede, la Constitución no se puede modificar porque el presidente firmó un decreto, está prohibido, y los asuntos penales, aunque son competencia exclusiva de la rama judicial, eso es cierto, aquí estamos reformando es la Constitución, y como la Constitución la hicimos entre todos, la tenemos que reformar entre todos, en este caso. Vamos, mis bebés, con la última, la tercera. 3 minuticos y lo mismo, leemos y votamos. Entonces, go, 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 go.
Profe, es que el cosito de Meet no me va a ver en la resta. Sí, sí, ya, gracias. ¿Listo, chicolinos? Veo sus respuestas. Entonces, comenzamos. Listo. ¿Quién más va a votar? Habló muy bien, entonces, como muy bien lo pusieron los que escribieron en el chat, la respuesta correcta es la A. Como se acuerdan que yo les expliqué al inicio, el Estado está dividido en 3 ramas y pues la idea es que haya independencia para que, digamos, cuando, pues también y que tengan cada uno un margen de autonomía, ¿sí? Es decir, si el Congreso, por ejemplo, es lo más claro, el presidente actúa mal, digamos, por ejemplo, tenemos un presidente que se comporta como un dictador, como una persona autoritaria, que está pasando por encima de la Constitución, el Congreso puede decir, hey, papi, no, usted no puede hacer eso. O sea, pilas porque, sí, o sea, usted tal vez, usted y su partido pueden hacer lo que quiera, pero nosotros como Congreso, que somos la representantes de las distintas zonas del país, pues le decimos no. Entonces, una forma en la cual digamos, el Estado un Estado se rompería el orden legal sería que el presidente cerrara el Congreso. Cuando, digamos, el Congreso le dice no. Ha pasado, aquí en el país ha pasado ya varias veces. Pues la última vez fue en 1949, si no me equivoco, en plena época de la violencia, el gobierno conservador de Mariano Ospina, por una cantidad de cosas, cerró el Congreso y básicamente el presidente mandó como un dictador. Por eso les digo que aquí en Colombia es muy chistoso, hasta pues luego con el
golpe de Estado, o sea, con Laureano Gómez, luego con el golpe de Estado de Rojas Pinilla, casi hasta el 58. O sea, fueron casi 10 años en los que no hubo Congreso en este país. Con eso les digo todo. Bueno, chiquitos, la B, ¿por qué no? El presidente sí puede participar en las políticas de seguridad porque es su obligación, chicos. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Sí, él es el comandante, el jefe. A él es el que le hacen caso los policías y los militares. Por eso, chicos, es que ¿se acuerdan ustedes cuando hace una de la muerte esta del abogado que mataron a patadas en CAI y que se armó la horrorosa aquí en Bogotá? ¿Se acuerdan que el presidente se puso la chaqueta de la policía y fue hasta un comando de policía y saludó a todo el mundo? Les dijo, sigan así, ustedes actuaron bien, chévere, rico, hay unos o tres personajes malos, pero no por eso vamos a juzgar a todo el mundo. Es por eso, porque el presidente es digamos, el que manda en términos de seguridad. En caso, por ejemplo, de una guerra, o sea, digamos, por ejemplo, si hay la guerrilla ataca, pues el presidente es el que da la orden de contraatacar. Si hay una guerra externa, o sea, si hay una guerra con otro país, por ejemplo, Venezuela, los chamosolanos se nos vienen nos van a invadir, el presidente, eso sí, le pide permiso al Congreso para declarar la guerra. Pero si, por ejemplo, el eje venezolano se vino y ¡pum!, se pasó la frontera y atacó Cúcuta, el presidente no pide permiso, directamente manda a las tropas y les dice, porfa, sáquenme a esos venecos de acá. Esa es, digamos, como la función del presidente en cuanto a materia de seguridad. Por eso, acá, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí?, la que se encarga de la de seguridad es la alcaldesa Claudia López. Pero, ahí les paso un dato, aquí hay un problema en Colombia por esa cuestión. Porque, por ejemplo, ¿sí?, aunque en Bogotá la jefe de la policía es la alcaldesa, los policías le comen es al presidente. Por eso, digamos, aquí a Claudia le ha ido mal, porque aunque la vieja dice no es MAD, no me le ataquen a los manifestantes, la policía hace lo que el presidente les manda. Entonces, siempre ha habido un problema ahí, porque cuando, por ejemplo, cuando Petro fue alcalde, pues como Petro era de la oposición, la policía no le hacía caso, pues por muchas cosas, porque a veces era guerrillero, bla, bla, porque era de izquierda, todo eso, pero se amparaban en eso. Es el presidente el que nos manda. Entonces, por eso ahí hay unos vacíos ahí con esa cuestión. La C no, porque ya saben que la Corte Constitucional revisa si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución. La D no, porque el Congreso también tiene que legislar en materia educativa. Es el presidente, es el Ejecutivo quien pues sí, orienta las políticas educativas en el país, pero el Congreso también puede legislar. Por eso, chiquitos, acuérdense el escándalo que hubo hace poco, porque unos senadores plantearon la idea de la matrícula cero en las universidades públicas y otros senadores dijeron no hay plata, en este país estamos en la inmunda, aquí hay que comprar gases lacrimógenos y armas para el SMAT, cambiarle el uniforme a la policía y ponerles nuevas camionetas y nuevos helicópteros y comprarle un avión al presidente, para eso se plata, pero para la matrícula cero no. Y fue el Congreso el que echó para abajo ese proyecto. Entonces, no es cierto que el Congreso no se meta en asuntos de legislación educativa en el país. Chicuelinos, ya con esta me despido, ya con esto espero, pues nada, que les vaya muy bien en su examen del ICFES, que ya lo que fue. Entonces, consejito ya último, esta semanita que les queda previo a su ICFES, descansen, relajen el cerebro, no se pongan a estudiar como locos porque no tiene sentido, ya lo que fue, como les digo, lo que aprendieron lo tuvieron que aprender, no se saturen de información porque ustedes lo que necesitan es su cerebrito tranquilo, o sea, tranqui, ¿sí? El examen lo que requiere es eso, es comprensión, es rapidez, es agilidad, ¿sí? Y esa rapidez y agilidad solo se logra cuando el cerebrito está descansado, ¿sí? O sea, usted no se pone a correr como loco antes de una carrera. O sea, usted entrena hasta cierto tiempo y ya de ahí pues guarda fuercitas para el momento decisivo. Entonces, en este caso, o sea, ustedes ya muy juiciosos, yo sé que algunos están están en grupos en redes sociales, como grupos de estudio, ya he visto varios casos porque varios me lo han comentado, muy chévere, muy rico, pero no se vayan a atafagar de información ahorita, no se angustien,
el peor enemigo a veces que uno tiene es uno mismo, la ansiedad, el estrés, la presión. Relajen, como siempre les he dicho, relajen el pony. Esta última semana ya hagan otra cosa, vean películas, no rumbien, porque si no me llegan enguayabados y eso sí que es peor. O sea, eso sí es la peor estupidez que uno puede hacer, que llegar enguayabado a una prueba de este tipo. Hagan deporte, salgan con sus amigos, hagan cosas chéveres, van a un parquecito, relájense. O sea, no se me estresen, porque si no el cerebro se les bloquea, ¿sí? O el cerebro se agota. O sea, si usted piensa todo el día, y más en esta semana, si se estresa, se angustia, pues el cerebro no va a circular, no va a dejar fluir sus capacidades. Entonces, relajados, y como les decía yo, mucha motivación, mucha energía, pues obviamente, sí, o sea, de por sí que ojalá les fuera súper bien en su primer examen, pero si no, tampoco es un acabose, chicos, ¿sí? Como les digo, a veces enfrentarse a una prueba de estas durante tanto tiempo, ya pues, sí, o sea, ya presentarlo es otra cosa, y a veces los nervios, la tensión, el estrés, la ansiedad, le juegan malas pasadas a uno. De pronto también el mismo estilo de las preguntas, toda la cuestión. Entonces, no se me angustien tanto. Si es necesario repetirlo, repítanlo, ya conociendo sus debilidades. Ahí sí, entonces prepárense nuevamente ya de manera personal, para reforzar sus puntos fuertes, para fortalecer sus puntos débiles. Pero nada, o sea, mucha serenidad, mucha calma, mucha buena vibra, mucha buena energía, chicos. Ha sido un gusto tenerlos por acá, por estos lares. Lástima que no fue presencial, hubiera sido más chévere, pero pues bueno, esto fue lo que nos tocó, así es la vida. Pero bueno, chévere haberlos conocido. Con algunos seguiremos en contacto en el Pablo Neruda. A los demás, pues un abrazo, mucho juicio, muchos éxitos, y que la energía del universo les llene ese cerebrito y les ayude a resolver ese examen con toda la conciencia y con toda la claridad mental posible. Chiquitos, no los molesto más, ya pueden ir a comer sancochito, bien rico. Juicio. Chaolines. Muchas gracias, profe. Gracias.